Es un placer poder participar en estas jornadas organizadas por Izquierda Republicana para debatir, entre otras cuestiones, sobre el lawfare, la guerra jurídica. Estrictamente, lawfare es el término en inglés de lo que se denomina guerra jurídica asimétrica, porque efectivamente es una táctica de guerra política para desestabilizar a la izquierda y los gobiernos progresistas y democráticos. Es la organización de la interferencia del Poder Judicial en la acción política con apariencia de estar administrando justicia, con apariencia o utilizando como excusa la administración de justicia. Y tiene dos objetivos fundamentalmente este lawfare, esta guerra jurídica. En primer lugar, atacar el prestigio de la izquierda, de las fuerzas emergentes que disputan el poder y en especial atacar el prestigio de los líderes, de los dirigentes emergentes, buscando un efecto social, un efecto mediático de desprestigio en su nombre, en su honor, en su credibilidad, y utilizando para ello de forma profusa y habitual, repitiendo estándares, acusaciones de corrupción o de infracción del Estado de Derecho. Y el segundo objetivo que busca el lawfare es inhabilitar políticamente al adversario político, sacarlo del juego político, invalidar que sea una opción después de haber operado el desprestigio social, el desprestigio mediático. Esa inhabilitación se busca mediante tres mecanismos. En primer lugar, acabar con su fuerza política electoral como consecuencia de ese previo desprestigio. En segundo lugar, sacándolo directamente del juego político mediante condenas de cárcel, de reclusión. Y en tercer lugar, buscando, además de la pena de cárcel o subsidiariamente o complementariamente, la muerte civil, la inhabilitación política, la imposibilidad de que ese líder político emergente pueda concurrir a procesos electorales o pueda desempeñar cargos públicos, funciones públicas o representativas. Esta estrategia surge en América Latina a finales del siglo XX y coincide con el auge y el avance de los nuevos procesos constituyentes, pues en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. Y la verdad es que han ido repitiéndose el marco y el esquema y atacando prácticamente a todos los nuevos modelos constitucionales progresistas. Comenzó sin duda alguna aplicándose en Venezuela con la llegada a la presidencia de la República del compañero Hugo Chávez. Recuérdese que en Venezuela incluso se llegó a organizar un fantoche, un tribunal constitucional paralelo en el exilio fuera del país, en Costa Rica, que intentó operar durante más de un año y buscar un reconocimiento y legitimidad por parte de otros gobiernos, con el apoyo expreso de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y del gobierno de los Estados Unidos, aunque fracasó el intento, pero ha sido un mecanismo que ha causado daños políticos muy serios, pues por ejemplo en Brasil. En Brasil se operó en primer lugar un golpe de Estado legal contra la presidenta Dilma Rousseff, que la obligó a apartarse de la presidencia, y a continuación se abrió un proceso legal contra el dirigente Lula da Silva, que ya había sido presidente, buscando apartarlo de la carrera presidencial, en la que aparecía como la preferencia con mayor apoyo frente a un emergente en ese momento, Bolsonaro. Lula, como se recordará, acabó inhabilitado para poder concurrir a las elecciones y fue incluso encarcelado, estando en prisión prácticamente 2 años, ¿no? Finalmente, años después, los tribunales brasileños anularon todos los procedimientos contra Lula y dejaron claro que no había en ningún momento ninguna prueba de esas acusaciones de corrupción que le habían llevado a la cárcel, pero el daño ya estaba hecho, impidiendo presentarse a las elecciones, lo cual posibilitó la victoria de Bolsonaro, con lo que
eso ha significado no solamente de degradación y daño a la sociedad brasileña, sino a toda América Latina, con la llegada de un dirigente pues, ultraderechista a la presidencia de esa potencia mundial que es el Brasil. También se utilizó en Bolivia. En Bolivia se utilizó previamente al golpe de Estado que se operó contra Evo Morales. Hubo toda una sucesión de procedimientos judiciales contra Evo Morales por corrupción y acusaciones de mal manejo de asuntos familiares para causarle ese daño, para preparar el ambiente para el golpe de Estado, intentando su inhabilitación, y se ha utilizado también con mucha dureza en Ecuador, inhabilitando a los candidatos presidenciales sucesores del liderazgo del presidente Correa. El mismo presidente Correa ahora mismo tiene abiertos distintos procedimientos judiciales en Ecuador que le impiden regresar y le impiden concurrir a las elecciones, pero por ejemplo su vicepresidente y líder natural en una alternativa política que representará los anhelos de cambio y continuar las transformaciones iniciadas por el presidente Correa, el vicepresidente Jorge Glass, ha sido encarcelado, ha estado 3 años en prisión sin ningún tipo de prueba sólida, también bajo falsas acusaciones de corrupción, con distintos sucesos, incluso habiendo conseguido ser puesto en libertad por resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vuelto a encarcelar hasta fechas recientes, donde acaba de ser puesto en libertad, ya veremos por cuánto tiempo. En Colombia también ha sido utilizado para acabar con el proceso de paz con las FARC, se utilizó y se encarceló al excomandante guerrillero Jesús Santrich y se organizaron acusaciones falsas contra el comandante guerrillero Iván Márquez. Fue el momento en el que más grave peligro hubo para la continuación del proceso de paz, para su implementación, provocando incluso una ruptura y una escisión, e igualmente posteriormente, después de haberse provocado el daño político, los propios tribunales, los nuevos tribunales colombianos para la paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, determinó que efectivamente no había pruebas sólidas de las acusaciones también de corrupción, de negocios ilícitos que se hacían contra estos comandantes guerrilleros. Y actualmente, bueno, acabamos de conocer una condena nada más y nada menos que a 6 años de prisión e inhabilitación para cualquier cargo público contra la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pero que además Cristina no solamente es vicepresidenta argentina, sino que es una líder carismática del pueblo argentino y sin duda alguna, después de haber sido ya presidenta, una opción viable para disputar el poder político a la derecha neoliberal argentina, al macrismo. Evidentemente está en marcha también una operación para acabar con este liderazgo, el de Cristina Fernández, y impedir que se presente a las elecciones. El lawfare ha sustituido a la doctrina de la seguridad nacional que se vino aplicando en América Latina desde los años 60, 70, mediante la aplicación de golpes de Estado por los ejércitos al servicio no de los intereses nacionales y de la soberanía nacional de cada pueblo, sino de los Estados Unidos. Y al igual que en ese periodo de golpes de Estado que acababan con los procesos democráticos y anhelos de cambio, pues en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, esos militares se formaban con el apoyo para preparar esas interferencias en la vida democrática, con el apoyo de los Estados Unidos en las escuelas de las Américas. Esa doctrina de la seguridad nacional, que ha sido sustituida paulatinamente por la doctrina de la guerra jurídica asimétrica, hoy día también tiene centros de formación de cuadros de las administraciones de justicia y operadores jurídicos, no solamente jueces, fiscales, también abogados y abogadas, en distintas escuelas judiciales, mediante cursos de formación organizados por la Administración de los Estados Unidos, o incluso interfiriendo directamente en los sistemas de formación de operadores judiciales y jurídicos en los países en los que se aplican estas técnicas de guerra jurídica asimétrica de lawfare, ¿no?
Es una técnica, evidentemente, frente al golpe de Estado habitual y la represión, que es mucho más visible, con desapariciones, asesinatos, pues es una técnica, digamos, que tiene un menor coste político para quienes rompen las reglas de la democracia que digamos, el coste político y la mala imagen que tiene realizar golpes de Estado clásicos, ¿no?, con sus consecuencias de represión muy visibles y de victimización, con además la consecuente puesta en marcha de movimientos de resistencia de víctimas, de defensores de los derechos humanos, provocando llamar la atención seriamente sobre esas infracciones a los sistemas democráticos, esas interferencias. Estos sistemas de lawfare pues son sistemas, digamos, con menos coste mediático, menos visibles, más difícil de identificar como golpes de Estado, como interferencias en la vida política y, digamos, por ese motivo han ido proliferando y siendo sustituidos. Pero esta técnica de lawfare no solamente se ha utilizado en América Latina, también en Europa y en España concretamente se siguen utilizando profusamente, de forma insistente, desde la ruptura del bipartidismo y el surgimiento de Unidas Podemos contra los nuevos liderazgos y las nuevas formaciones políticas surgidas tras la respuesta a la crisis iniciada en el año 2008 y utilizando además las mismas técnicas, buscando dominar el honor, el buen nombre, el prestigio de los nuevos dirigentes y las nuevas fuerzas políticas emergentes por una parte, buscando ese desprestigio político y social con teorías tan disparatadas como que la corrupción está en el origen del surgimiento de estas nuevas fuerzas políticas, o que su financiación, supuesta financiación irregular por Venezuela o incluso por el régimen teocrático iraní, y con un segundo objetivo, garantizar la impunidad a los actores, personas, fuerzas políticas que acosan, desprestigian a estos nuevos liderazgos y a estas nuevas fuerzas políticas. Y así hemos tenido que soportar una cascada de procesos pues por supuesta financiación irregular, por supuesta corrupción, que en todos los casos han quedado en nada desde el punto de vista judicial, ni siquiera han llegado a juicio, pero que han causado ese daño que ha quedado en el imaginario social. Y sin duda alguna también es lawfare la utilización política y espuria de los aparatos de justicia que realiza tanto la derecha política como la derecha judicial en nuestro país. En primer lugar, el caso del Consejo General del Poder Judicial, el gobierno de uno de los poderes constitucionales, desde hace 4 años ocupado ilegítimamente, inconstitucional, ilegalmente por unos vocales que tienen el mandato más que vencido, en una situación inédita en nuestra democracia, con todo tipo de bloqueos por la derecha política y la derecha judicial para operar su renovación y acordar un nuevo Consejo General del Poder Judicial acorde con la mayoría parlamentaria que hay en este país, que es el modelo constitucional establecido, que nunca ha sido cuestionado por la derecha cuando ha tenido mayorías y cuando ha gobernado. Y en segundo lugar, ahora la disputa que hay en torno a la conformación del Tribunal Constitucional, también bloqueada su renovación para evitar una mayoría diferente a la mayoría claramente conservadora que ha habido hasta ahora, para convertir el Tribunal Constitucional en una especie de cámara legislativa de segunda lectura que permitiera acabar con todas las leyes progresistas acordadas por este gobierno. Y así hemos llegado, bueno, pues precisamente en el momento que estamos grabando este vídeo, que no sabemos cómo va a acabar, pues una situación inédita donde el Tribunal Constitucional ha convocado un pleno con la intención de discutir si puede o no impedir el proceso legislativo, es decir, impedir un poder del Estado impidiendo el funcionamiento de otro poder del Estado, del poder legislativo. Es decir, el Tribunal Constitucional pretende resolver sobre una norma que afectaría a ellos mismos. En las leyes de los países democráticos, de los estados de derecho, incluso obviamente en las leyes españolas, hay un supuesto en el cual los jueces, los tribunales, tienen que no intervenir cuando se trata de resolver asuntos que les afectan a ellos directamente. Son los supuestos de abstención judicial. No solamente en este caso el Tribunal Constitucional
no ha aplicado este supuesto de abstención, sino que incluso está en una clara práctica de guerra jurídica, atribuyéndose competencias que no tiene. Es una competencia de interferencia en otro poder del Estado, en el poder legislativo, que es el único poder del Estado que representa la soberanía popular y la decisión de los ciudadanos y ciudadanos. Sin duda alguna, esto muestra claramente el alcance y lo nocivo que para una democracia es la guerra jurídica, ¿no? Cómo puede llegar a vaciar de contenidos democráticos y dejar sin competencias a la representación de la soberanía popular. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que estas jornadas sean de mucha utilidad.